Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es padres irresponsables. Empezamos. Vivimos en una sociedad donde está convulsionando. Los que son adultos, los que ya peinan canas o ya los mayores de 50 para arriba, cada día se asombran de lo que pasa en la sociedad hoy en día. Más delincuencia, incluyendo asaltos, muertes, drogas, personas embarazadas que ni aún tienen la mayoría de edad. Y bueno, la lista podríamos seguir, pero sonaría bien trágico. Y eso al final tiene una respuesta. Por eso el título de hoy es Padres irresponsables. Ahora, ¿qué significa la palabra irresponsable? Significa que no es responsable por edad, capacidad u otra circunstancia, que obra o toma decisiones sin considerarse responsable de lo que hace. Ahora veamos qué significa ser responsable, la palabra responsable, que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Escucharon muy bien, dice, es una persona que está consciente. Vivimos en una época donde los papás no están conscientes o quieren estar inconscientes de todas las situaciones, de todos los eventos. Se pasan por alto muchas cosas que pasan en la casa, pasan en el colegio, pasan en la escuela. Y muchos padres de familia piensan como que no es con ellos, como que yo no sé nada, me entró por aquí, me salió por allá. No, yo no sé, yo no he visto nada, mi hijo no es así. Y para colmos, muchos padres de familia piensan que yo conozco a mis hijos y ellos no harían tal cosa. O sea, le estamos guardando las espaldas ante situaciones que todos estos niños, estas niñas, tienen conductas que van en contra de la norma, si hablamos en la parte educativa, y lo justificamos y lo defendemos y un montón de cosas. ¿Qué está pasando, padres? Sencillamente estamos dejando de lado lo más importante. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ojo, papás, instruye al niño en su camino para cuando ya crezca, ya tenga barba, ya haya desarrollado, no se aparta. ¿Cómo es posible que, y lo he podido ver con mis propios ojos, que los padres de familia cuando tienen un bebé, papás súper orgullosos, excelente, los aplaudo en ese momento, van a una iglesia y presentan al bebé a Dios y a la iglesia? Y llegan familiares y toda la cosa, y llegan tíos, tías, padrinos, madrinas, de todo. Y el pastor ora por el bebé y toda la cosa, pero piensan que esa es la tarea, hasta ahí, punto y final. Ay, ya cumplí como papá responsable presentar a mi hijo en la iglesia ya. Pero acabamos de leer que instruye al niño en el camino de Dios. Muchos padres ni van a la iglesia. Muchos padres de familia le cortan a las alas a los hijos donde dicen, mami, papi, vamos a la iglesia. No, yo no voy a ir a la iglesia, vayan ustedes. Pero acabamos de leer, instrúyelo. Y vean qué curioso.
Instruye al niño en su camino. Bien se sabe que es el camino que debemos de seguir nosotros los que nos decimos llamar cristianos. Pero está el otro camino. Entonces, papás, ¿qué usted está instruyendo a sus hijos en cuál camino? ¿En el camino que tenemos el manual de vida, que sigamos? ¿O el camino que Satanás quiere que sigamos para irnos no al cielo, por supuesto? Padres de familia, este video lo hago con mucho dolor porque por la naturaleza de mi trabajo tengo ya varios años, he podido ver esta situación, esta falencia, este error, donde no instruimos a los hijos por el camino del bien, de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos donde, yo soy ateo, yo soy agnóstico. Y tal vez los chiquillos ni tienen la más remota idea qué es eso. Pero solo dicen, yo no creo en Dios. Y punto. Y uno comienza a hablar con ellos y llego al meollo del asunto, como dicen. Y es que mi papá, mi mamá no me enseñaron. Mi mamá, mi papá no se ponían a leer la Biblia. Nunca he leído la Biblia. Yo he tenido estudiantes donde me han dicho, se genera la conversación y me dicen, profe, yo nunca he leído la Biblia. Nunca. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está esa mamá que tiene que asumir esa responsabilidad? ¿Dónde está ese papá? ¿Dónde están esos parientes cercanos también? Dicen, nunca he leído la Biblia. No, yo no voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia cuando se muere un familiar. Instruye al niño en el camino para que cuando fuere viejo no se aparte. Porque vean, hay caminos. Satanás se encarga de envolvernos, hermanos. Pero, por dicha, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, ¿cuál es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es nuestra lámpara que nos va a encaminar por el camino correcto. Pero papá, si ustedes no instruyen a sus hijos a que es necesario leer la palabra de Dios, van a estar en tinieblas, van a estar a oscuras, papás. No es suficiente solo es presentarlo a la iglesia cuando está chiquitito y ya que cuando ya es adolescente, ya está en la escuela, ni se acuerda. Y los papás brillan por su ausencia. Eso no es posible. Entonces, al final, ¿qué tipo de ciudadanos van a haber dentro de 10 años? Bueno, ¿qué tipo de ciudadanos hay en este año 2022? Muchachos en las calles, chiquitos, chiquitas, niños que ni han salido de la escuela, 10, 11 de la noche en las calles, relacionándose con personas que ni tienen ustedes ni la menor idea. No, es que está con los amiguitos. Yo, todo bien, todo bien. Y después se meten en problemas, andan en vicios, un montón de situaciones. Pero obviamos. Yo me recuerdo la frase que mi mamá me decía, que dice, mientras que usted iba, papito, yo ya venía. O sea, a mí usted no me va a agarrar hablado, a mí no me va a bailar así porque así, usted no me va a vacilar porque yo estoy aquí. Eso es lo que significa esa frase. Pero por lo visto, hoy en día, ya esa frase como que ya no aplica en los padres de familia. Mientras que usted iba, yo ya venía. Y ya vamos a ver por qué también esa frase aplica para otros sectores. Porque más bien ahora los hijos se bailan a los padres. Los hijos más bien vacilan a los papás. Y muy ingenuamente los padres de familia, bueno, mentiras. Y creemos ilusamente que así es y volvemos a lo mismo. Mientras que usted iba, yo ya venía. Y más bien ahora los hijos se podrían dar el lujo de decirle a papi y a mami, ay mami, mientras que usted iba, yo ya venía. A mí usted, yo me la bailo a usted. En el 2022 eso es lo que está pasando. Leamos ahora la siguiente cita.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando leímos la primera cita, instruye al niño en su camino, me refiero a todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Que Dios es amor? Por supuesto que sí, pero también tenemos que hacerle ver, si usted hace esto va a tener esas consecuencias, porque dice que el que practica ese pecado le va a ir mal, va a tener consecuencias. Estos niños asaltando, robando, matando, no se les ha dicho o no se le ha dado ese acompañamiento que robar es malo, que decir malas palabras es malo, que fumar es malo, que tener vicios es malo, y menos a tempranas edades, y además porque la Biblia no está de acuerdo con todas esas conductas, pero ninguno de los padres, más bien, lastimosamente esos padres fueron los que le enseñaron a los hijos. Entonces, instruye al niño en su camino. Qué buena instrucción le están dando a los hijos. Fume, robe, mienta, asalte, tranquilo que yo lo defiendo, permitiendo al hijo que haga lo que le dé la gana. Ahora, cuando un padre decide instruir al hijo en el camino de Dios, por ejemplo, va a tener conocimiento del fruto del Espíritu y los deseos de la carne. Leámoslos rápidamente porque estas citas bíblicas ya las hemos tocado infinidad de veces. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, no es que Dios le está aplaudiendo a todas las personas que practican eso. Muy bien, papito, siga así. Sigue diciendo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Clarito. El principio dice, el Espíritu se contrapone con la carne y con la carne se contrapone con el Espíritu. O sea, jamás se van a mezclar. Cuando un padre decide, con lo que dice Proverbios, instruye al niño en su camino, es eso lo que tiene que instruir. No robe, no mate, no fornique, no haga esto, no haga lo otro, no tenga vicios, sea respetuoso, no sea mal hablado, no cuente chistes rojos, no sea vulgar, respete a los mayores, respete a sus compañeros, pero no. La palabra de Dios, mis hermanos, es sencillamente clara. ¿Por qué? Porque al final Dios nos va a juzgar. Vean, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón de los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vean lo que acabamos de leer. El enojo, quita el mal. Vivimos en la generación que todo les molesta, no se les puede decir nada y bueno, ya lo sabemos, hermanos. Entonces, padres de familia, no seamos irresponsables, asumamos esa responsabilidad como se debe. Si seguimos hablando de esta cita de Proverbios que dice, instruye al niño en su camino, o sea, en la palabra de Dios, o sea, tenemos que enseñar a los hijos que lo que usted va a sembrar, eso va a cosechar. Vean, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos pues de hacer el bien. Oigan qué bueno. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Acabamos de leer que Dios no puede ser burlado, papás. Es que a mí nunca me enseñaron. Sí, pero usted está consciente. Vea, difícilmente alguien podría decir, es que yo no he escuchado absolutamente nada de Dios. Por lo menos aquí en Costa Rica, difícilmente. Todo mundo ha escuchado de Dios. El que murió en la cruz, se ve siempre en Semana Santa, Teletica, Repretel, bombardeándonos con ese montón de películas que hay. Entonces, no digamos aquí en Costa Rica, en serio, difícilmente, no digo, no lo aseguro, pero es que es difícil que haya un alto porcentaje que diga, no, es que nunca me han hablado de Dios. Está difícil. Tenemos que instruir a los niños, tenemos que educarlos y que asuman su responsabilidad. ¿Cómo es posible que en Costa Rica sí que exista el PANI? ¿Cómo es posible que muchos padres en las escuelas, los profesores, todo el centro educativo tiene que andar detrás del padre de familia? Donde no solo tiene que atender a su hijo, sino que también el padre de familia, pero vea, padre de familia, asuma su rol, mire, es que usted no puede hacer eso, usted no se puede ir así de vacaciones, así porque así, etcétera, porque su hijo está en clases. Es que yo no sé, es que yo tengo mis cosas, sí, pero también su hija lo necesita. Perdemos ese sentido también de prioridades, padres. Papás, ustedes tienen muchas responsabilidades y una de ellas son los hijos. Sea planeados o no planeados, ya los hijos están. Ahora, como dicen, póngase la camiseta, sude esa camiseta y haga su rol como se debe. Porque ¿sabe qué es el problema? Es que vean lo grave. Bueno, primer punto grave, que este mundo está más podrido que antes. Ahora, cárceles de menores. ¿Cómo es posible que exista una cárcel de menores de edad? O sea, de 18 años para abajo. ¿Cómo es eso posible? ¿Dónde están los papás? Los chiquillos haciendo lo que les da la gana, andando en la calle a altas horas de la noche. O sea, no. Y vean lo segundo, serio y feo como está esta situación para los papás que son irresponsables, que no quieren ser responsables. Vean. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Qué pasa si un papá comienza a educarlo? Como leímos en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, o sea, el camino de Dios, pero más bien comienza a instruirlo por el camino incorrecto. Que acabamos de leer, pero Jesús dijo, ojo, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino. Entonces, sentido común. No creo que termine bien esos papás que le impiden a los hijos acercarse a Dios. No solo que decirle, ay, no vaya a la iglesia, porque lastimosamente también pasa. No vaya a la iglesia y son unos hipócritas y un montón de cosas, pero se lo están impidiendo con no darle la información de la palabra de Dios, que esto está mal, que esto no se debe hacer, si usted hace eso va a tener consecuencias, si usted sigue practicando el pecado, usted no va a ir al cielo, va a ir al infierno. Eso es una manera de impedirle a los hijos que vayan ante Jesús, al reino de los cielos. Y Jesús lo dijo, no se lo impidáis, o sea, no se lo impidan. Solo piensen, ¿qué pasa si un papá se lo impide y cuando muera y tenga que rendirle cuentas a Dios, qué va a pasar? Papás, ustedes tienen grandes responsabilidades aquí en la tierra y una de ellas son sus hijos. Y ustedes van a tener que rendirle cuenta a Dios sobre todo lo que ustedes hicieron, sobre la crianza que ustedes tuvieron con sus hijos. Imagínense Dios preguntándole a ustedes, papás, ¿instruyeron a sus hijos en el camino del bien? ¿Leían la palabra, mi palabra, la leían?
Los llevabas a la iglesia. Le decías que esto es incorrecto porque la Biblia lo dice. Pero no. En lugar de instruir a los hijos, nos hacemos alcahuetas y permisivos. Es que mi hijo ahora tiene una novia y la novia se queda en la casa. O sea, permitiendo pecado en la casa. No, ¿qué puedo hacer? Mi hijo trajo a la novia y ahora viven ahí. En unión libre, fornicación, trayendo pecado al hogar. Como que si el hijo mandara. Papás, asuman su responsabilidad. Dejemos ese lado irresponsable y veamos el lado responsable. Asumamos ese rol responsable. Por eso el mundo está como está. Y ahora, lo que les decía, que vamos a tener que dar cuentas, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Híjole. De manera que cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos, de todo. Ay, papás. ¿Y ustedes no quieren asumir la responsabilidad? No me lo están preguntando. Bueno, es un video. Pero tristemente, yo he tenido que atender padres de familia y casi literalmente amenazarlos en denunciarlos porque no les da la gana asumir su responsabilidad como padres de familia. No es posible. Es que yo soy muy enfermo. Ser papá es de todos los días. No es que cuando estoy enfermo me quito mi camisa de papá, de mamá, y cuando ya se me quita la enfermedad, ahora sí voy a ser papá otra vez. No, usted va a ser papá hasta que usted se muera. Porque no importa si al final los hijos tienen 20, 40 años, ustedes seguirán siendo padres. Es que tengo mucho que estudiar. Y deja a los hijos a la intemperie. Los chiquitos que están desarrollando habilidades para la vida, por el sentido de responsabilidad, por ejemplo, los chiquitos ni le revisan los cuadernos, los chiquitos ni saben que en la escuela ya andan con novios o en el colegio. Porque paso tan ocupado en mis cosas personales, pero parte de sus cosas, más que personales, son sus hijos. Es que mami, voy a quedarme con tal, voy a ir a tal fiesta, voy a ir a un amigo. Bueno, está bien. O sea, no. ¿Qué es lo más lógico? Ok, dígale a la mamá de esa chiquita o ese chiquito que me llame a mí. Pero no. Nos dejamos de bruces, como dicen, y confiamos en que estos chiquillos andan en esa fiesta y pasan, y pueden pasar tantas cosas. Vean, papás, ¿por qué cree que hay tanto adolescente embarazado? Porque no solo la chiquilla quedó embarazada, él también. ¿Cómo cree que sucedió ese acto de la fecundación? ¿Por obra del Espíritu Santo? No, por un descuido de ustedes, papás. Por permitir, no, es un noviecito. Es que, ¿qué voy a hacer yo? Es mejor dejarlos que tengan novia, novio, y mejor, y por lo menos yo los vigilo en la casa y después están embarazados. Estos ojos y estos oídos han escuchado esa frase de que es que ¿qué puedo hacer? Es que, o sea, como que si los hijos mandaran. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que fornicar es malo, tener relaciones sexuales, coitales, es pecado hasta que usted esté casado. Pero como no los instruimos, pasa lo que pasa. Y es que en serio, vea, lo más increíble y lo peligroso es que, bueno, primero tenemos que dar cuentas, pero vean lo grave. Ya vimos que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y vea lo que dice esta cita. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar
a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Oh por Dios. O sea, es mejor que se mate. O sea, eso es como una advertencia, como una amenaza. ¿Verdad? Cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños que cree en mí, o sea, que se lo impiden y no, usted no me va a la iglesia y en lugar de llevarlo por el camino de Dios, lo lleva el camino del mundo y dice que es mejor que se amarre una piedra de molino de asno, que si no recuerdan, en videos anteriores lo hemos visto, aquí se lo pongo, una piedrona gigantesca, se la amarre bien bonito, del pescuezo, como dicen, del cuello, y mire, tírese con esa piedra en el fondo del mar. Vean lo serio de la irresponsabilidad. Pero no me importa, estoy en mis cosas, yo como papá, y etc. Ahora bien, y termino con esta cita bíblica que hoy en día es... Ay, no me le pegue el chiquito. Vean, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ojo, la vara y la corrección dan sabiduría. Corrija a su hijo, corrija a su hija y no lo esté consintiendo. José, ¿pero qué es consentir? Vean ustedes. Consentido, consentida, que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo corrija o lo castigue por sus malas acciones. Ojo, que siempre hace su voluntad. Mami, yo quiero un celular. Que ese es como uno de los puntos críticos. Dígame, papá, dígame, mamá, ¿para qué quiere su hijo un celular? ¿Para jugar? Ajá, ¿y usted tiene supervisión de eso? Sí, claro. Sí, cómo no. Han pasado situaciones que en algún momento, por dicha, el padre de familia se da cuenta que mi hija estaba hablando con alguien de Chile, de Ecuador, y eran adultos. Adultos pasándose, creyéndose niños. Y sus hijos caen pollititicos, redonditos, cayeron en la trampa. Ay, es que mi hijo le mandó fotos desnudo de sus partes íntimas a tal persona. ¿Dónde estuvo esa supervisión? Ay, es que ahora mi hija ve pornografía. ¿Dónde estuvo esa supervisión? Hijos, chiquillos de escuela, de colegio, con el celular 1 de la mañana, 2 de la mañana, 12, medianoche, chateando con quién, metiéndose en páginas viendo qué, siguiendo tiktokers, qué tipo de contenido están viendo ellos. Instruye al niño en su camino, porque déjenme decirles que el celular está haciendo un buen trabajo en instruirlos por lo incorrecto. Esos videojuegos que son tan violentos, que en otros países un chiquito se quitó la vida por el juego tal, o retos de la ballena y que hay un montón de cosas, entonces el que se aguanta más ahorcándose y al final se murió el niño o la niña. Y los papás irresponsables. Como dicen por ahí, perdónenme, pero esa es la palabra para ejemplificar esas conductas. Padres irresponsables. Sí, toma el teléfono. O hay unos papás que aflojan. Ay, mami, yo quiero celular. No, mami, por favor, no es que todos mis amigos tienen celular y yo soy la única que yo tengo celular. Bueno, está bien. O sea, no. Dice la palabra consentido, se los pongo otra vez en la pantalla, que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad. O sea, los papás hacen la voluntad del hijo. ¿Cómo es eso? No más. Asuman su rol de padres de familia como debe de ser, como lo está estipulado en la palabra de Dios, instruyendo al niño en la palabra, no dejándose influenciar por este mundo, porque padres de familia, si ustedes nos educan a los hijos conforme a la palabra,
el mundo los va a educar, y créanme que no con la palabra necesariamente, sino con todo lo opuesto que dice la palabra. Recuerde, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Recuerde que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque no se lo impidáis, porque de ellos es el reino. ¿Y usted qué está haciendo? Entorpeciendo que esos niños se acerquen a Dios, siendo irresponsables, siendo que, ya tenga novia, ya tengo novio, sí, es que la novia se va a quedar a vivir, va a vivir con nosotros. ¿Qué es eso? No, eso no es instruir a los hijos. Más bien, eso es corromper y permitir pecado en la casa. Eso no puede seguir así. Así que, padres de familia y los que no son padres de familia, Dios me los bendiga. Y de verdad, corríjanse. Dejemos de ser irresponsables y pasemos al bando de la responsabilidad. Ay, Josué, pero es que, voy a ser responsable, pero mis irresponsabilidades llevaron a que ahora hay un montón de consecuencias terribles. Bueno, en su infinita misericordia, Dios le va a ayudar, le va a dar la fortaleza, le va a dar la sabiduría cómo sobrellevar todas esas consecuencias con sus hijos. Estamos. Así que, hermanos, de verdad, tomemos las mejores decisiones, porque ustedes van a tener que rendir cuentas a Dios. Estamos. Dios los bendiga, nos vemos la otra semana.